9 de la mañana, 9 minutos. Iniciamos nuestra charla con el presidente de la Cámara de Industrias de Uruguay. Ustedes saben, este conglomerado de empresas, junto también con la Cámara de Comercio, han propuesto generar y hacer su propio estudio de prefactibilidad para sumar el trabajo que inicia el gobierno rumbo a un tratado de libre comercio con China, pero también han hecho sus propuestas para modernizar las relaciones laborales y facilitar el desarrollo de las empresas. Así que recibimos esta mañana a Alfredo Antía, su presidente. Bienvenido. Por favor, mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con la audiencia. Bueno, una vez que se conoció la noticia, ¿no?, digamos, del inicio formal de este estudio de prefactibilidad que va a encabezar el gobierno en relación con el gobierno de China para concretar o, bueno, ver las posibilidades de cómo se podría concretar un tratado de libre comercio con el gigante asiático, desde la Cámara de Industrias, bueno, se expresó la posibilidad de la intención de aportar a ese diálogo, pero también con un estudio paralelo desde el sector privado. ¿Qué pasos están dando ya en ese sentido? Bueno, exactamente. Ni bien conocimos la conferencia de prensa del presidente, se me ocurrió llamar a los presidentes de las gremiales empresariales de cúpula que están más interesadas en las consecuencias que puede tener este tratado. Estamos hablando de la Asociación Rural, de la Federación Rural, de la Cámara Mercantil de Productos del País, de la CUTI, de las Tecnologías de la Información, la Unión de Exportadores, la Cámara de Comercio y nosotros, la Cámara de Industrias, de modo tal de adelantarnos a esa propuesta del gobierno de realizar un plan de prefactibilidad con una mirada sobre la fotografía de la realidad, ¿verdad? Tratar de reconocer cuál es el estado de situación de todos los sectores implicados y, como dijo el gobierno también, el presidente de la República, tratar de dibujar sobre la mesa cuáles son los sectores que podrían verse perjudicados, hackeados en sus capacidades de competencia. Y en ese caso ya tenemos el anuncio del gobierno de buscar, digamos, fórmulas para atemperar un poco ese estado de situación que puede darse en materia de apoyos para ese tipo de empresas y, obviamente, para reciclar, llegado el caso, si fuese necesario, el trabajo de las personas que están, digamos, en las planillas de esos sectores productivos. De todos modos, nosotros tenemos la expectativa de que Uruguay vaya a una negociación con el mejor talante, con su mejor posicionamiento y que trate de ser lo más inclusiva posible y, si se puede, el 100% de la actividad. Obviamente que estamos frente a una relación de fuerzas totalmente diferente, ¿no? Estamos hablando de la primera potencia comercial del mundo. China es el primer exportador de bienes industriales del mundo y está llamado a ser el líder mundial del siglo XXI. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Uruguay puede competir con China? Y bueno, claramente para muchos productos por algo ellos se interesan, sí, y para muchos otros no. ¿Necesitamos un tratado de libre comercio para verlo? De ninguna manera, porque todos vemos y asistimos desde el momento que nos vestimos y a lo largo del día cuando nos vamos a dormir que encontramos una grifa que dice hecho en China. De modo que esas condiciones de competitividad que tiene el gigante asiático ya las conocemos, se van a fortalecer con este tratado, no obstante lo cual nosotros también en nuestra industria no hacemos de todo, hacemos algunas cosas sobre las cuales hemos encontrado la posibilidad, el nicho, la alternativa de continuar. La industria ha sido zarandeada a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos años, claramente, y lo que ha quedado ha logrado sostenerse en virtud de la inteligencia, el esfuerzo de los emprendedores, por cierto, de sus trabajadores y de la integración de tecnología a la imagen y al tamaño y a las posibilidades del país y al mercado que asiste el país, que no es solo el mercado interno del Uruguay, sino que también son los mercados de preferencia, obviamente el Mercosur, del cual no estamos conformes y no estamos contentos con su evolución, pero también Uruguay ha desarrollado relaciones buenas comerciales con México. Uruguay hizo un tratado de libre comercio con México. Fíjense, ayer yo estaba mirando los números de las exportaciones, ¿no? ¿Cómo es posible que Uruguay haya exportado el año pasado a Argentina, que está acá al lado, que tiene cantidad de empresas argentinas instaladas en el país, apenas 270 millones de dólares, y a México exportó 200? México, que está ya en el otro hemisferio, sin embargo, ¿esto qué es lo que está señalando? Que los tratados de comercio, cuando se arman de un modo inteligente, de un modo
de ganar, son útiles y generan beneficios, y esos beneficios se llaman divisas que entran al país y empleo para fábricas, para cadenas productivas, para cadenas de valor. A veces son productos terminados, a veces son insumos para nuevas industrias que están en otros países. Hay que tratar, mire, como la humedad que se cuela entre las paredes, hay que tratar de colar la iniciativa, el esfuerzo, la inteligencia uruguaya y ese trabajo en la necesidad de ver nuevos mercados, porque este es un país muy pequeño y necesitamos encontrar posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Este tema va a estar sobre la mesa en la reunión que tienen esta tarde en la primera jornada de la Expo Prado con la Confederación Empresarial. Mire, este tema está en la mesa de los uruguayos desde el día martes en que miramos la conferencia de prensa. Seguramente es algo que se va a conversar. Digo, ya empezar a planificar ese estudio, la contratación de técnicos. Bueno, nosotros hicimos una convocatoria a los presidentes de las gremiales que les mencioné hace unos minutos, en tanto y cuanto son las que, digamos, pueden verse más beneficiadas o pueden generar una lógica de preocupación. Y lo que pretendemos es hacer una cosa sencilla, una suerte de descripción tipo semáforo. Bueno, acá en el verde hay intereses ofensivos del país, en el amarillo puede haber alternativas, en el rojo, bueno, cautela porque acá podemos tener problemas. Y con ese aviso al gobierno a la hora de la negociación, bueno, lo que está en rojo y en amarillo, pero particularmente lo que está en rojo, ver si tenemos tiempo, si tenemos excepciones, si tenemos chance de integrar algún tipo de cadena que permita una vuelta de tuerca para que no se pierda nada, para que nada quede fuera del camino. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Es desafiante? Totalmente. Pero es la obligación y nosotros sentimos del sector privado que podemos hacer ese aporte, esa mirada, porque la conocemos, porque nuestras gremiales y nuestros técnicos tienen, digamos, la mirada fina, la lupa puesta sobre cada uno de los sectores que podrían verse afectados. Ahora, Alfredo, uno imagina, simplemente aplicando el sentido común, que las asimetrías son perfectamente conocidas por China. O sea, no creo que esta propuesta que China realice a Uruguay no contemple o por lo menos no se parta de la base de un conocimiento de por dónde pueden estar las dificultades. Digo porque lo primero que se pregunta uno es ¿por qué señalar a Uruguay? ¿Por qué fijarse en Uruguay? Aquí viene un relacionamiento que tiene que ver con muchos años ya en que China se ha transformado en nuestro principal comprador. Yo creo que tiene que ver también con esta actitud de China en su momento con el tema de la vacuna para inmediatamente resolverle a Uruguay la situación de vacunación contra el COVID. Y de alguna manera me parece que esos lazos que se han ido se ve que estrechando a lo largo de los años, China debe tener absolutamente clara en su negociación qué cosas le pueden interesar a Uruguay y qué cosas lo pueden complicar. Daría, a ver, está mal el razonamiento, daría la sensación de que prácticamente estamos hablando de un estudio de factibilidad en donde encontraremos algunas dificultades, pero que no van a ser tantas como se está diciendo por allí, ¿no? Sí, yo creo que acá hay algo muy macro, dos aspectos, ¿no? Desde el ángulo político, esto viene muy respaldado desde todo el espectro del país. Hay que recordar que en el año 2016 el presidente Vázquez visitó China con este mismo objetivo. En el año 2018, la actual intendenta Montevideo, en su momento ministra de Industria, visitó China con este mismo objetivo. Hoy tenemos un gobierno de otro color y encara con el mismo entusiasmo este mismo objetivo. ¿Cuál es la lectura que se hace del otro lado? Acá hay un país con una estabilidad política en cuanto y tanto actores que antes estaban en el gobierno impulsaban esto, hoy están en la oposición, lo van a seguir apoyando, los que están hoy en el gobierno hacen punta de lanza. Entonces, por ese lado, China dice, en este país podemos confiar. Hay otro aspecto que es muy relevante y que es el siguiente. Este país, China, es gigantesco y tiene un límite en su tierra fértil, y su tierra fértil me refiero a la capacidad de producir alimentos, la llamada frontera, digamos, de territorio que es factible de ser productivo, que está en el 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Hay que ver que nosotros tenemos 176.000 kilómetros cuadrados
de los cuales 140, 130 son viables para la producción, pero nosotros somos 3,5 millones, ¿verdad? Entonces, y nuestra tierra no solamente es buena y es fértil, sino que tiene suficiente agua como para alimentar la producción de alimentos, que es lo que más le va a preocupar a ellos. Entonces, nosotros entendemos que aquel límite que tienen ellos en cuanto al exceso de población y el territorio limitado para la producción de alimentos es una mirada que ponen en América Latina y que ponen particularmente en este país. Que hay aspectos de la política internacional, de la geopolítica, y por cierto, y Uruguay, con su humildad, con su tamaño, con su camiseta celeste que hoy sonríe particularmente pegada al pecho, tendrá que buscar en esas fortalezas la chance de tratar, lo que decíamos hace unos minutos, de incluir a todos los sectores posibles para que al país le vaya bien y este sea un ganar efectivo para todos los actores. Desde el miércoles de mañana, cuando se fue a buscar la palabra, ¿no?, de la Cámara de Industria tras el anuncio del presidente, se mencionaba lo que usted dijo al inicio, ¿no?, la necesidad de cambiar, de ayornar y de flexibilizar las industrias y las capacidades para estar al día. Y eso tiene que ver con la reunión que tuvieron antes, ¿no?, el lunes con el presidente, de donde se le llevó una propuesta para, bueno, explorar la posibilidad de una ley con varios aspectos. Quizá el más llamativo salió el día anterior y que tiene que ver con flexibilizaciones laborales. Primero que nada me gustaría preguntarle, ¿cuál es el tono de esa legislación que tiene varios aspectos y cuáles son los principales aspectos? A ver, nosotros lo que a lo largo de todos estos meses en que me ha tocado asumir esta posición, lo que hicimos es mirar un poco a la interna de las gremiales que integran nuestra Cámara de Industrias y empezar a ver cuáles son las dificultades, escuchar mucho a los empresarios. Y acá nosotros una dificultad que visualizamos y que ya la teníamos porque vivimos en este mundo y lo vivimos desde el ángulo del empleador, es que asistimos a una suerte de agotamiento de nuestro sistema de negociación colectiva en tanto y en cuanto allí lo que se decide entre cuatro paredes manda una obligación salarial en salarios y beneficios para todas las empresas de una rama independientemente del tamaño de la empresa y de la locación de la empresa. Se mencionó en una parte comercial en este mismo programa algún productor lácteo, por ejemplo. Empresas pequeñísimas que hacen un esfuerzo enorme por sobresalir. ¿Puede esa empresa, debe esa empresa pagar los mismos salarios que se deciden en esas cuatro paredes cuando se hacen los consejos de salarios, de los cuales seguramente no participa esa empresa y es decidida por actores de las empresas mucho más grandes, la principal empresa láctea del país, representada por sus abogados o por sus dirigentes, y los sindicatos seguramente de esa misma empresa? ¿Puede pagar una empresa pequeña de San José, de Colonia, un quesero? Lo que se nombró acá, digamos por su nombre las cosas para que la gente lo entienda, ¿puede pagar esos mismos salarios? Y usted repasa esto, y esto se da en todo el país. ¿Puede pagar un kiosco en la localidad de Yung o en la localidad de Guichón o de Solís de Mataojo el salario que se fija allí, que es el mismo que se fija para el funcionario que trabaja en el shopping de Punta Carretas, en el ámbito comercial? Entonces, hay que hablar de este tema, porque este tema, ¿a quién afecta? Afecta principalmente a las empresas más pequeñas que no tienen una herramienta para salirse de esa situación. Se habla de que existen descuelgues. Mire, los descuelgues de estos laudos, el año pasado, en el 2020, si la información no me falla, fueron 4. 4 empresas descolgaron, se presentaron al ministerio con abogados, contadores, a mostrar todos sus números frente a sus competidores que tienen que levantar la mano para decir sí acompaño, es decir, desnudar su realidad para decir no puedo. ¿Es justo lo que estamos haciendo? Entonces nosotros lo que estamos planteando es, creemos que en ese ámbito de los consejos de salario se deben decidir cosas diferentes para los que son diferentes. Se puede, se debe, se tiene que recorrer este camino donde las soluciones sean, bueno, estas empresas son más grandes, es posible que puedan cumplir con esto, bárbaro. Estas son menores, pero yo puedo, me sirve este acuerdo, voy por este acuerdo. Yo realmente no puedo porque tengo una soga que me va a colgar al cuello
y voy a desaparecer, entonces prefiero este otro acuerdo. Y esa inteligencia hay que aplicarla. Y nosotros convocamos al PIT-CNT y al gobierno a que razonen en este sentido. Porque realmente esto que estoy diciendo no es algo que surge de lo testimonial que surge, porque todos los que estamos acá en este set conocemos personas que han quedado fuera de la fotografía del trabajo de empresas que han debido reducir su tamaño y reducir sus plantillas. Pero nosotros tenemos números exactos y concretos, datos del Banco de Previsión Social. Entre el 2016 y el 2020 en Uruguay cerraron 2.400 empresas de entre 5 y 100 empleados. Y en ese mismo periodo se destruyeron 55.000 puestos de trabajo. ¿Sabe qué se decidieron en los consejos de salarios? Incrementos. Los salarios subían y el empleo descendía. Fuimos miopes y ciegos a una realidad que está sobre la mesa. Entonces, ¿cómo cuando nos sentamos a discutir no interpretamos bien la situación? Y lo digo yo, y lo digo como parte del sistema, porque nosotros también nos sentamos en esa misma mesa. Pero lo que estamos diciendo es que nos parece que debemos, y gracias o por desgracia, por los ciclos negativos de la economía que hemos vivido en los últimos años, comprobamos en los hechos que estas cosas han pasado, ¿verdad? Pero no podemos seguir mirando para el costado. Claramente cuando la economía decrece, las posibilidades de pagar mejores salarios se reducen, pero ocurre aquello de que lo que no se puede ajustar por monto, por el crecimiento del salario, se termina ajustando por cantidad. Y cada uno de los que queda en la calle es un 100%. Entonces, por eso es que nosotros como empresarios ponemos esa realidad que estamos viendo arriba de la mesa y decimos a los actores, PIT-CNT, gobierno, bueno, esto lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver y tenemos que dar condiciones de transparencia a estas negociaciones. Mire, recién hablábamos de libertad de comercio. En Uruguay hablamos de libertad hasta para vacunarnos, de libertad en inclusión financiera, de libertad y de responsabilidad para no encerrarnos. Bueno, en esto tenemos muchas rigideces. ¿Estamos diciendo que esto tiene que cortarse, terminarse? No. Ojo con las etiquetas que dicen acá vienen a destruir lo que se construye. No, esto no es para afectar los salarios ni el trabajo de quienes hoy están en las empresas. Esto es para pensar en el futuro, para pensar cómo el país puede ser más competitivo, cómo podemos ser más inteligentes. Esto que estoy diciendo es lo que aplica al mundo. Claro, la visión contraria es que se corta el hilo por la parte más delgada, que siempre pagan los trabajadores y que en estas crisis muchas veces hay empresas que esto significa una herramienta y otras que de alguna manera aprovechan a bajar la calidad de empleo o bajar el nivel de ingreso, etcétera. Esa es la postura, por ejemplo, que ya se adelantó desde el PIT-CNT, ¿no? Pero usted en ese momento se refiere a algo que nosotros agregamos a la coyuntura, porque con esto que yo acabo de contar, esto que acabo de contar es permanente. Nosotros entendemos que debemos ir a un mecanismo maduro de negociación salarial en el ámbito de estos consejos. Punto. Creemos en eso y lo sostenemos, porque entendemos que ese sistema le da certeza también a las empresas. Vamos a pagar tanto, existe esto, en el marco de la negociación, de la ley, y ahí hay un aspecto que hay que arreglar, que es el tema de las observaciones de la Organización Internacional del Trabajo a esta misma ley que hoy tenemos en Uruguay. Usted se refiere ahora, cuando hablaba de el hilo se corta por lo más débil, a que nosotros agregamos a este proyecto, en la coyuntura, mientras discutíamos estas cosas, se plantea en el Uruguay la escena, y lo dicen acá los informativos, 220.000 uruguayos se anotan en los jornales solidarios. 220.000, para sortear 15.000. Todos nosotros, los que están ahí en sus casas, vemos en las esquinas, pintando semáforos, carpiendo el borde de los cordones de la vereda. Es decir, devolviéndole a la sociedad en algo el esfuerzo que la sociedad hace. Bien por esa gestión, digamos, de orden social. Pero es admisible que el país proyecte de futuro un sistema de esas características y por ese nivel de salarios, 12.500 pesos nominales. Entonces nuestra pregunta fue, ¿y desde el sector privado no podremos inventar algo? No es cortar el hilo por lo más delgado, como se dijo. Es al revés, es tirar una cuerda gruesa para que mucha gente pueda agarrarse y volver a la fotografía del trabajo. Por un tiempo,
y con todas las garantías, y sin que nadie se haga el vivo, que ninguna empresa eche a nadie para utilizar esa herramienta. Eso no, eso en la ley, el legislador, si es que esto nos lo llevan, lo tendrá que poner, y el PCNT podrá poner y exigir todas las garantías que ellos entiendan, y está bien que así sea. Para que la gente lo entienda, estaríamos hablando de un símil de este tipo de iniciativas que desde la propia industria se puede realizar con contratos, llamémosle de emergencia o contratos diferenciados, de repente la palabra emergencia no es la más adecuada, contratos diferenciados tal vez con exoneraciones impositivas, pero que permitirían a la industria uruguaya volcar al mercado de trabajo una convocatoria de varios miles de puestos de trabajo. Claro, Pero creo que la palabra clave es que sería por debajo de los laudos, ¿no? Pero, a ver, si nos entendemos. Es así, no es solo para la industria, es para todos los empleadores privados que existan en el país, es decir, el comercio, todos los servicios que nos imaginemos, ¿verdad? Es para otra cosa, además. Yo mencioné que 2.400 empresas bajaron su cortina. Eso es prepandemia, hasta el 2020. Nosotros los datos del 2021 aún no los tenemos, pero sabemos que son datos duros. Acá hay muchísimas empresas que pasaron a la informalidad. El país había hecho un camino de recuperación muy importante de la formalidad a nivel laboral. Sin embargo, fueron a la informalidad porque no pueden con los costos. Entonces, este planteo que le dejamos al presidente el otro día no tiene solo el aspecto de negociación colectiva y el aspecto de la contratación de emergencia temporal y con garantías. Tiene además un paquete de exoneraciones tributarias. ¿Por qué? Porque ¿por qué le vamos a cobrar más impuestos a empresas que no los pueden pagar o a empresas que ya cerraron? O a trabajadores que están en sus casas, ¿verdad? Y cuando se habla del hilo más débil, porque quiero ir a eso, y cuando se habla de los laudos, ¿cuál es el laudo de la persona que me está mirando y no tiene trabajo? ¿Dónde está representada esa persona cuando se reúnen los consejos de salarios? ¿Qué silla ocupa? ¿Qué silla ocupa la persona que dirigía un emprendimiento y hoy está en la informalidad? ¿Quién la escucha? Entonces nosotros lo que decimos es aflojar un poco la cincha en lo impositivo, porque lo impositivo, vamos a reconocernos, los gobiernos han aumentado lo impositivo para pagar las cuentas de todos, porque nos gusta tener un Estado grande, porque le pedimos al Estado todo, porque siempre estamos con la mano extendida. Pero eso se llama cargar las espaldas de las empresas y de las familias en el Uruguay, y por eso este país es caro. Entonces, uno habla de estas cosas y le pone pasión, y hace un ratito estábamos hablando de competir con China. ¿Por qué no hacemos, no sé, una larga jornada de encuentro, yo diría con el mayor espíritu patriótico, con la verdad en el puño, no? Con la etiqueta, lo dijo fulano, no me sirve, no. Cada uno de los actores tiene buenas cosas para aportar y ese es el espíritu con el cual nosotros queremos sentarnos a hablar con quien sea. Antía, ya tenemos que cerrar. Esto se le propuso al presidente. ¿Cómo queda ahora esa devolución de esto que ustedes presentaron? ¿Qué camino se trazó para seguir conversando? Que de alguna manera es independiente, pero tiene mucha vinculación con lo que ustedes mencionaban, las necesidades de mejorar y ayornar de cara a un eventual TLC con China, ¿no? Mire, nosotros esto lo discutimos internamente en la Cámara de Industrias, en las gremiales, en los organismos internos. Después lo discutimos con la Cámara de Comercio, llegamos a un acuerdo, presentamos un documento. El documento se lo presentamos al PCNT y se lo presentamos al gobierno, ¿verdad? ¿Qué expectativa? Y bueno, que el presidente me dice, bueno, esto merece el debate público. Esto merece el debate público, palabras del presidente. Fue empático con lo que le dijimos porque creo que quien nos escucha debe ser empático con lo que se dice, porque acá estamos revelando temas que son de interés común de la sociedad. Con respecto al PIT-CNT, yo entiendo que para ellos sea difícil, ingresar en esta discusión, pero tenemos la expectativa que estando valores que van más allá de los posicionamientos puntuales, incluso hasta de los ideológicos, ¿verdad? Hay gente en el medio y hay empresas para recuperar. Creo que sería bueno sentarnos en la mesa y buscar dónde están las coincidencias. Muchas gracias, Antía. Presidente, muchas gracias. Hemos estado dialogando en la mañana de Arriba Gente con el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía.